Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Amén. sea Él quien os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, dice su palabra. Dios les bendiga en estas horas de la mañana. Que el alto y sublime Dios les colme de bendiciones a cada uno de ustedes, a cada familia, a cada hogar. Hay un buen grupo, pues creo que hay una buena aceptación de esta iniciativa de comenzar los cultos a esta hora. Que el Señor les recompense cada uno de los pasos que han dado. Dios bendiga a los ancianos, a los ministros y a todo el pueblo en general. Que el Señor les bendiga. Vamos, sin más pérdida de tiempo, pues a tratar pues, de seguirle dando un poco más de discernimiento a la palabra de esta mañana que ha sido leída. Sin duda alguna, pues puesta en el corazón de mi hermano, para que podamos sentir un poquito la sabiduría de lo alto que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera Hebreos 10, capítulo 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Gloria sea al Señor. Trato de darle énfasis a la lectura por los puntos importantes de la lectura de esta mañana. Y sobre todo hacer el énfasis de que quien hace las referencias a he aquí yo vengo pronto es el mismo Señor Jesús. Por lo cual se merece, hermano, ese énfasis. La epístola de los Hebreos, como bien decía mi hermano, no tiene un autor, pero sí era escrita para los judíos creyentes. O sea, los judíos que creyeron en el Señor Jesús, que creyeron en su muerte y en su resurrección, porque para los judíos era pues prácticamente innombrable. Para la gran mayoría, bueno, no por eso lo mataron al maestro, porque no lo consideraban a él como el escogido de Dios. Ellos esperaban a un Moisés, a un Elías, pero no esperaban
que vino de una manera humilde y que se presentó, como lo dice Isaías, sin atractivo. Leemos para que le deseemos. No le vieron con atractivo. Amén. Entonces, gran parte de la comunidad judía no creyó al sacrificio. Amén. Y todavía gran parte de la actualidad siguen esperando a ese Mesías. Este libro fue escrito para aquellos judíos creyentes que estaban siendo perseguidos, que su fe ya había desfallecido y por lo cual ellos mejor querían volver otra vez a los ritos y a las costumbres. Ya con eso los iban a dejar en paz, ya los iban a dejar de perseguir quizás, porque no le daban validez al sacrificio en la muerte del Señor Jesús. Amén. Pero para avivar nuevamente ese ánimo que en ellos había desfallecido, esta epístola fue enviada para mostrar a aquel Cristo como la primicia de las bendiciones de Dios para aquellos que le recibían. Y era enviada esta epístola para fortalecer el espíritu de las cosas que habían de venir, como lo hemos leído en esta mañana. Y presenta al Señor Jesús como el sumo sacerdote de Dios. Amén. Alguien que venía no de un linaje, sino que no venía de un linaje de una tribu, sino que venía prácticamente del linaje celestial, como el unigénito Hijo de Dios. Amén. Y eso era lo que Israel tenía que entender en su corazón, que ya no era la ley la que tenía que persuadirles en su vida y en sus hechos y en su forma de vivir. Ya no eran los ritos, ni los sacrificios, ni la expiación a través de los sacrificios la que les iba a perdonar sus pecados. Amén. Era machacar la ley y hacerles ver que los días venideros comenzaron. La sombra de los días venideros comenzaron desde la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Por eso esta escritura advierte a todo el que hemos confesado el nombre del Señor Jesús. Sí, amén. Que ahora ya no estamos en los rudimentos antiguos. Así es, amén. Ya no estamos en la ley. Amén. Porque a algunos se nos hiciera fácil traer una gran cabra, un macho cabrío, traer un palomino, algunos. Y ya con eso, mire hermano Zacarías, aquí le traigo una vaca. Se llama Lola la vaca Lola. Máteme la vaca Lola por mis pecados y por... Ay hermano, como Dios le bendiga. Adelante, varón. Ahí estaba el sacrificio. Sí. Ya salía yo cumplir la ley. Se fue la vaca Lola para que no se duerman mis hermanas. Ya estuvo. Me siento limpio. Y al día siguiente a volver a pecar, pero lo que decía mi hermano, ya eso ya nos subía como una ofrenda. Amén. Ya Dios veía el corazón con que lo hacía. Sí. Ya era una moneda de intercambio el pecado por una vaca, por un macho cabrío. Aleluya. Y ya eso ya se distorsionó. Israel comenzaba nuevamente a llevársela de listo y de astuto, entristeciendo más los rudimentos de la ley. Y todavía, mira hermano, cerrándole más la puerta a los que no podían llevar ni siquiera un pequeño palomino. Y a lo sumo, a los que no podían llevar un incienso. Sí, imagínense, vamos a ahumarnos todos en la mañana para que
el Señor nos perdone. Un incensario. Un incensario, aunque no nos viéramos en la densa neblina, eso significa la cantidad de pecados que había. Y según ellos se iban a redimir con eso. Y aquel sacerdote escogido de la tribu de Leví, aquellos que oficiaban cada ritual y cada sacrificio, tenían que también ellos ser preparados, ser instituidos, ser escogidos. No iban a poner a cualquiera a oficiar esos sacrificios porque eran muertos. Y tenían que entrar a prepararse, a lavarse, a lavar, entrar a aquel tabernáculo, recibir la ofrenda y llegar hasta el lugar santísimo y oficiar aquel sacrificio de tiempo en tiempo por el pecado y la remisión del pueblo. Y como explicaba bien mi hermano, aquellos estaban atentos. Han de haber oído, ¡ah, la vaca ahí, ¿verdad? Ya la sacrificó, han de haber dicho. Pero de ahí en adelante, ¿qué sigue pasando? Y si no salía el sacerdote, eso no era recibir ante la presencia de Dios. Había luto en ese pueblo. Se sentían mal de lo que habían hecho. No sirvió el sacrificio. Esperaron tanto tiempo para no ser recibido el sacrificio. Gloria a Dios por la sombra de los bienes venideros que hemos leído. Gloria sea al Señor. Porque esto era terreno. Era un ordenamiento que el mismo Dios había hecho para tener misericordia del pueblo. Para representar a un sacerdote que iba a tener que ejecutar un servicio y un trabajo ante el pueblo de Dios. Ah, qué dichoso cuando era aceptado el sacrificio. Mi hermano hablaba del sacrificio de levantarse temprano. Yo no sé, hermano. Yo me ponía a pensar cuando mi hermano nos compartía la porción. Esto va a ir enfocado a los sacrificios, dije yo. Pero luego la porción da para más cosas. Porque usted y yo, el Señor no nos demanda ahora nada en esta sombra de los días venideros más que la obediencia. Porque a Saúl no le interesaron los sacrificios. Samuel le dijo, ¿acaso Jehová se agrada de los sacrificios? Es mejor el obedecerle. Es mejor, Saúl, que tú obedezcas a la voz de tu Dios, a su mandato, a su precepto, a lo que Él te dijo que hiciera. Era mejor que lo cumplieras. A que escogieras lo más gordo y lo trajeras y digas que a sacrificarlo lo ha escogido el pueblo, lo más grueso. A Él no le interesan los sacrificios, Saúl. A Él le interesaba tu obediencia. Que entendieran que el que te dio una orden fue el mismísimo Dios. En esta mañana al mismísimo Dios le interesa tu corazón y el mío que sea obediente. Que entendamos que eso es mejor que cualquier sacrificio. Esto es una mesa para física. No es un altar. Si fuera altar aquí estuviéramos matando gallinas. Nunca he visto a mi hermano Chito, a mi hermano Duro, a mi hermano Zacarías matando gallinas por el pecado de cualquiera de nosotros. Me voy cuando me diga que lo hago. Porque esos son los rudimentos antiguos. Eso no tiene valor ahora, hermano y hermana. Ya le expliqué lo que tiene valor. Tiene valor y tiene más peso la obediencia. Eso tiene peso delante de Dios y esa es la mejor ofrenda
al que te redimió y se ha consagrado para que su sacrificio siga en alto y siga en pie, dándonos la salvación. Amén. Eso es lo que el Señor mira. Amén. Qué lindo ser obediente, hermano. Amén. Lo que hemos sido hijos. Tenemos privilegio. Los jaloncitos de oreja eran necesarios. El correllacito era necesario. Pero mira qué terrible es cuando un hijo es mal educado o mal criado. Sí, amén. Desobediente. Uno quisiera que todo el mundo fuera obediente, pero no se puede. No se puede. Yo he entendido que el Señor no elige a los preparados. Él prepara a sus elegidos. Que es muy diferente. Gloria a Dios. Y Él los prepara a sus elegidos con un propósito. Y es con el propósito único de su salvación. Porque Él lo dijo, es que ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a vosotros. Mira, siéntase privilegiado en esta mañana. Siéntase escogido de Dios en esta mañana. Denle la honra y la gloria a Dios. No se sienta igual que las demás congregaciones. Siéntase escogido de Dios. Escogido fui de Dios en el amado. Qué lindo, ¿verdad? Pero denle honor a esa escogitación que el Señor ha hecho. Porque cuando cada vez que Moisés iba caminando e Israel le hacía lo malo, el Señor le decía: apártate, Moisés. Yo voy a traer a este pueblo rebelde de dura servicio. Porque están haciendo, cada que yo los cuido más, hacen lo desagradable ante mis ojos. Van tras los ídolos nuevamente, van tras cualquier otra cosa que no sea yo. Han visto la nube en la noche protegiéndolo con aquella llama encendida. Han visto mi poder, han visto la sombra que les he dado. Han estado cubiertos de todo lo que han pedido. Moisés, yo se los he dado. ¿Y por qué su corazón sigue menguando en dos pensamientos? Aleluya. Hazte a un lado, Moisés, y te voy a hacer un pueblo mejor. Mejor que este, Moisés. Si yo hubiera sido Moisés, sí, Señor. Me salve el pellejo yo. Sí, Señor. Y ganas toda consumir el rostro de Jehová. Dale vuelta, Señor. Consumir. Gloria a esta palabra de Dios del mismísimo ser. Chamuscalo a tu hijo, Señor. Porque así somos de débiles. Pero mire, cuando alguien es elegido, cuando alguien es escogido, ese piensa en el otro. No, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir las naciones, Señor? Solo para venirlos a consumir aquí. Nos hacen, no, Señor. Recapacita, Señor. Mejor yo, Señor, conmigo, vétela. Pero no ellos, Señor. Mire qué lindo. La sombra de los días venideros representado en un hombre llamado Moisés. Un mortal, hermano. Un ser humano. Y ya el Señor, bueno, seguía tratando. Y la lectura de esta mañana nos menciona y nos habla de que la ley, teniendo la sombra de los días venideros, no la imagen misma de las cosas, oiga, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Cada año el Señor les recordaba: tienen que hacer sacrificio.
siguen pecando, siguen actuando mal, siguen haciendo lo malo, están ciegos como van nuevamente, rotundamente a hacer lo malo. Hay que hacer nuevamente un sacrificio, hay que oficiar un sacrificio. Siguen robando, siguen codiciando a la mujer de su prójimo, al asno de su vecino, siguen hablando mal, siguen las iras, siguen las contiendas, siguen todo lo que no tiene validez en mi reino. Hay que hacer un sacrificio. Y llegaban y se presentaban con el sacrificio. Había un sacrificio. No podían hacer perfecto, ni con eso ya se les quitaba la culpa. Porque como les mencioné, al siguiente día, a hacer lo malo nuevamente. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya como una codorniz que se la llevaban al sacerdote, expiado de sus pecados. ¿Sabe, hermano? Podemos darle más al Señor. No sé por qué mencionamos qué gran sacrificio que estoy haciendo. No, hombre, hermano. Sí. No le somos ni siquiera en lo fiel, en lo poco no le somos fieles al Señor. Sabemos que hay trabajo en la obra y es en lo que menos nos queremos involucrar. Sabemos que hay necesidad en mi hermano, en mi hermana, y es el que menos le queremos dar, teniendo la posibilidad de hacerlo. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que dice su palabra, es pecado. No, pero que lo hagan otros. Y entonces, ¿y su llamado? ¿Dónde está? Gloria a Dios. ¿Será que no estamos en el libro de la vida, hermano? Preocúpese. Sí. Preocupémonos. Preocupémonos. Yo me preocupo. Cada mañana yo le digo, Señor, no me borres del libro de la vida. Claro. Gloria a Dios. Porque si eran aquellos tiempos de la ley, apedrada no hubieran matado de ese tiempo. Sí. A saber por qué cosa. Porque buenos no éramos, hermano. Y si era la ley, era de darle cumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés bajó con las tablas de la ley escritas por el mismo dedo de Dios. Y eso se debía de cumplir. La ley. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Nadie estaba. Hubo un silencio en el cielo. Un silencio, hermano, cual nunca se había escuchado. Pero hubo uno que alzó la voz y dijo, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Mira, hermano, de lo celestial bajar a lo terrenal, yo creo, y he oído testimonio de hermanos que han estado en un lapso donde el Señor los lleva ante su presencia. Y cuando regresan, ¿por qué me trajo el Señor? Me hubiera dejado allá, cualquiera diría lo mismo, hermano. Ya estaba seguro, en la patria celestial ya estaba allá. Gloria a Dios. ¿Por qué me bajaste otra vez? El Señor tomó condición de hombre, dice su palabra. Se anonadó a lo sumo. Tomó condición de hombre. Amén. Y por él, hermano, el que era oro, el que era tapón de cuneta,
la que era de mala vida, el que era de mala vida, Gloria a Dios. el que solo era negocios ilícitos, el que solo era ganancias perturbantes, el que manchaba el honor de su hogar, de su familia, el que se burlaba del evangelio, porque hay muchas personas que se burlaban del evangelio. Los escarnecedores, las prostitutas, mucha gente se rindió a los pies de Cristo. Amén. Y Él presenta al Señor como un hombre que envió a dejar una gran invitación y muchos la rechazaron para una boda. Y Él dijo ya, mi maestro tiene preparada la mesa. Y muchos se negaron a esa invitación. Y al llegar nuevamente al cielo les dice, mire, muchos no quisieron venir, lo mandaron afrentado. Los que estaban convidados a la mesa. Pero gloria a Dios que Él le dijo, vaya por los caminos, por los lugares más escabrosos, y se trajo a los mancos, a los ciegos, a usted y a mí. Veníamos ahí que aceptamos esta invitación. Envíame a mí, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, y vuelve a mencionar y expiaciones por el pecado no quisiste, si te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Aquí me quiero detener un momento. Fíjese de quiénes se rodea, hermana y hermano, en el nombre del Señor. Amén. En una ocasión el Señor estaba predicando y de repente abren el techo y ¡pah! Cae, porque unos amigos llevaron a su amigo enfermo. Dios te bendiga, amiga y amigo enfermo. Por eso vea de quién se rodea. ¿Y sabe qué fue? El Señor no se admiró. Los que se admiraron eran los que estaban ahí. Y cada aquel muchacho enfermo, y lo primero que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso no lo podían oír los judíos, ¿no? Porque ese era un trabajo, la expiación del pecado era a través de la ley, de los sacrificios que le he explicado. Y se le quedaban viendo cómo este está diciendo tus pecados les son perdonados a este otro, que es hombre más pecador quizás, y por eso está así. Eso no lo podían oír los judíos, que estaban bajo la ley todavía. Pero se lo estaban diciendo al Cordero inmolado, gloria sea al Señor. Se lo estaban diciendo al que de verdad podía perdonar los pecados, al que podía dar una expiación por el alma de cualquiera. Por su alma y por la mía. Ese ha sido el mayor y más grande sacrificio que ha habido sobre la faz de la tierra. A Abraham, el Señor le dice, ve a hacer sacrificio. Prepara la ofrenda, llévalo todo, alista, y allá me vas a sacrificar a tu hijo. Amén. Sombra de los días venideros. Amén. Y me imagino a Isaac viéndolo. Y quizá jalándole la túnica, papá, ya está todo. Papá. Y él estaba acostumbrado a ver los sacrificios. Papá, y no crees que falta algo todavía. Sí, mi hijo. Yo para probar. Póngase. Dame al único, a tu hijo. Al que tú amas. Al único. Y lo empezó a amarrarlo. Y al levantar la mano iba cuando detente. Tuya. Gloria sea al Señor. La sombra de los días venideros. Un sacrificio perfecto. Amén. Fue hecho en la cruz por ustedes. Para redención de todo lo que usted haya hecho en su vida. Ese
recibió al Señor, Amén. le dio validez a ese sacrificio. Gloria. Amén. Y cuando Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí no estamos viendo a un cordero, estamos viendo a Dios hombre, Dios Sí, hombre. amén. derramando su sangre Así es. por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios. Ese sacrificio sí tiene validez. Amén. Y la honra y la gloria sean para el Señor. Que ese sacrificio siga haciendo maravillas en la humanidad. Y que ese sacrificio es expiación por usted y por mí hasta llegar a la eternidad, hermano. Sigue vigente la sangre de Cristo. Sigue vigente ese poder maravilloso de expiación al cual usted y yo hemos creído. Sigue vigente. Amén. Y yo me siento honrado. Amén. Adiós. Somos inmerecedores de tal sacrificio, hermano. Amén. Lo merecía. No lo merecíamos. Somos una llaga podrida, hermano. Esa es la cabeza. Aún dice su palabra, si yo tuviera necesidad de algo, no te lo voy a pedir a vos. Él no nos necesita. Yo necesito el maestro. Yo necesito ser redimido. Yo necesito ser lavado en la sangre del Cordero. Amén. Ya no es el dintel de la puerta la que el ángel de la muerte ve. Ahora el enemigo mira el corazón y esa gotita de la sangre del pacto, del nuevo pacto, del más grande pacto que ha habido con el hombre y con la humanidad. Amén. Ese es el sacrificio que vale. Sí, amén. Yo me siento feliz, hermano, Amén. porque en esa voluntad somos santificados, dice su palabra, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho solamente una vez, para siempre. En aquel entonces era año con año. En esta ocasión solo fue un solo sacrificio, Amén. para siempre. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sí, Amén. amén. Es poco o nada lo que estamos haciendo, hermano. Démosle el valor que se merece a ese sacrificio. Y como le mencioné, este es solo una mesa, no es un altar para el sacrificio. Pero después del sacrificio en la cruz, dice su palabra que se rasgó el velo del templo. Amén. Y ahora usted y yo tenemos acceso directo al Señor. Amén. Usted y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia del Señor. Y podemos depositar nuestras cargas en el trono y en la gracia y en este acceso directo que ahora tenemos libremente como hijos de Dios. Amén. Yo no sé si usted le ha puesto algo imposible al Señor en el trono de su gracia. Yo lo he hecho. Y por misericordia me ha respondido muchas veces. Bendito Dios. Gloria a Dios. Muchas veces Él me ha respondido. Sí, así es. Gracias a Dios. He entrado al lugar santo del Señor. Amén. He tocado su manto, hermano. Aleluya. He tocado su corazón del Señor. Él ha obrado en mi vida. Y me siento inmerecedor de haber recibido tanta misericordia. Pero me siento feliz de saber que tengo a un sumo sacerdote que sigue actuando, que sigue obrando, que sigue dando palabra de aliento a la iglesia del Señor. Aún sigue obrando el Señor. Aún sigue dando dones el Señor. Aún sigue obrando maravillas el Señor en medio de la iglesia. Y eso es por su infinita misericordia. Son mis palabras que el Señor les bendiga.